Ahorita vamos a abordar dos temas de manera particular. Zaira, antes de iniciar, ¿quisieras comentar algo? Gracias por iniciar con la grabación, jóvenes. Zaira tenía levantada su mano. No sé si quisiera hacer una aportación o hacer algún Sí, maestra, comentario lo antes que de... pasa es que estoy en la computadora y no tengo la oportunidad de encender la cámara. Ok, Zaira, déjame tomo notita. Listo. Ok, Zaira, no hay problema. ¿Sí? Entonces, Gracias. pues, Melanie, Yo estoy en la lista. Nada más que yo creo que en un ratito me cambio de dispositivo para que pueda prender la cámara. Entonces yo creo voy a tener que salirme y volver a entrar. No sé si se pueda. ok, sin problema. Sí, no hay problema. Apenas vamos a iniciar. Entonces aprovecha para hacerlo de una vez, sin problema, ¿va? Pues bueno, entonces, Gracias. sí, entonces vamos a iniciar. Yo había agendado unas actividades con fecha de vencimiento anteriores, sin embargo, su jefa de grupo se puso en contacto conmigo para solicitarme que extendiera el plazo, dada la premura o las fechas de realización. Como le comenté a ella, pues de igual manera les externo a ustedes que consideren que nosotros nos vemos martes y miércoles. Entonces, seguramente tendrán que entregar actividades así, martes y miércoles. Ya agendé algunas y voy a procurar, pues obviamente, que se agenden con tiempo para que tengan oportunidad de realizarla. La primera semana y que fue un poquito adaptarnos otra vez a las clases, pero espero que podamos trabajar sin mayor problema. Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Ok, Itzel me está escribiendo, solamente te pido pues que estés atenta, ¿sí? Por favor. Pues vamos a dar inicio. Y yo le pregunto a su compañera Ashley, Alexia, ¿qué temas vamos a concluir el día de hoy, Ashley? En la primera tarea que nos dejó teníamos que ver acerca de cómo evolucionó el derecho constitucional, el método jurídico y el método histórico, y cuál es la metodología en el derecho privado y en el derecho constitucional, que fueron los temas que dejó en la primera tarea. Y en la segunda eran sobre... permítame. La teoría de la Constitución, ahí tenemos que ver sobre la supremacía y la soberanía y los conceptos y especies de Constitución. Muy bien, gracias Ashley, gracias. Bien. Efectivamente son dos temas que vamos a abordar y prácticamente se relacionan con el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Un poco de la evolución, tanto nacional, es decir, del Estado mexicano, como hace como una comparación entre otros países, a abordar los métodos y las metodologías, y por otro lado, pues ya abordar de manera particular qué es la Constitución, cuáles son sus especies, a qué se refiere la supremacía constitucional. Y esos temas son los que vamos a concluir. En el entendido que ya leímos, ya hicimos una actividad, por ahí a lo mejor tomamos nota de algunos elementos que nos quedaron dudas respecto a esos temas. El material se los cargué a sus actividades propiamente. Espero que no hayan tenido problema para verlos. Las últimas actividades, los materiales que les voy a compartir es propiamente la Constitución, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, empezando con el primer tema que aborda el derecho constitucional y adentrándonos con la evolución. Irving. En esta parte de la evolución del derecho constitucional, ¿cómo surge el derecho constitucional? Irving. De manera general, Sí. el derecho constitucional nace derivado de la Revolución Francesa Ajá, o de la intervención de Napoleón. Y en ajá. México nace, supongamos, como en España, sobre la Constitución de Cádiz o la llamada PEPA. Ahora sí, dando derechos a los pertenecientes de la Nueva España y España. Ok, muy bien, Irving. Ya me diste
dos antecedentes, uno nacional y uno internacional. Muy bien, Irving, está bien. Ya me dijiste cómo surge. Ahora, Irving, con estos dos antecedentes que me acabas de mencionar, ¿qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional, Ajá, en lo particular, bueno, de manera personal afirmo que pues son aquellos derechos, ajá, sí, son aquellos derechos de un documento, ahora sí, oficial, ujú, que el mismo Estado, ahora sí, recoge las necesidades de los ujú. particulares y lo plasma en un documento oficial o una carta magna. Ok, Irving, muy bien. Irving nos señaló solamente una parte del derecho constitucional. Está bien, Irving, pero falta complementarlo. Jimena Jocelyn, ¿qué otros antecedentes encontramos del derecho constitucional? ¿Me escucho? Sí. Uy. Mm, ¿Ya me escucho? Creo que se apagó Sí, el sí, sí, micro. te escuchamos. Sí, te Ah, ok. escuchamos. Bueno, podemos definir que es un resultado lento dado el proceso de evolución y aún se encuentra en perfeccionamiento. Ok. Con el absolutismo se podía identificar el poder que las personas ejercían y pues aquí en México también más bien empezó a tener como un conocimiento de soberanía popular, división de poderes y federalismo. Fueron los tres principios que se enarbolaron con la promulgación de la Constitución de Cádiz, que se Ok. dio el 19 de marzo de 1812, Ujú. gracias al corpus legislativo que intentó ser la base de un Estado con un gobierno monárquico constitucional. Ok, Jocelyn. Gracias. Compañera Jocelyn nos hizo favor de citarnos algunos antecedentes. Chicos, pero lo que yo quisiera ver si les queda claro o si comprendimos este tema del derecho constitucional respecto a sus orígenes, porque si nos damos cuenta en la lectura que realizamos, el autor nos indica el origen de este derecho constitucional y que surge a partir de intentar organizar un Estado, ¿cierto? Ya lo decía Irving, ¿no? Lo que pretende el derecho constitucional es tener un sustento, tener una base que permita organizar un Estado, por una parte. Pero ¿qué más permite este derecho constitucional aparte de organizar? ¿Quién me Plasma los dice? derechos de los Exacto, ciudadanos. perfecto. Entonces, lo que hace el derecho constitucional es tener, o lo que busca es tener un sustento, una base, como lo señaló Irving, es una constitución que ahorita vamos a ver qué es esta constitución, pero lo que busca es tener un sustento, tener una base que permita a un Estado organizarse y a los integrantes de ese Estado establecer derechos y obligaciones, es decir, que nos diga cómo debemos de actuar, todos los que formamos parte de ese Estado. Eso es, en esencia, lo que resulta el derecho constitucional. Si nos damos cuenta de la parte histórica que maneja esta lectura, nos habla de que es un derecho relativamente contemporáneo, relativamente nuevo. Pero no, nos dice que es nuevo no porque el derecho constitucional no existiera antes, sino se refiere más a hablar de derecho constitucional. Si nosotros nos remontamos y vemos en la lectura cuando nos habla de los antecedentes en México, se refiere, chicos, de a partir de cuándo se dan cátedras de derecho constitucional, a partir de cuándo se escribe de derecho constitucional. Entonces, lo que yo quiero que podamos comprender en esta evolución es que el autor precisa que el derecho constitucional es un derecho
muy antiguo, pues lo que busca es organizar un Estado, ¿no? Establecer de manera formal, legítimo, un Estado. Sin embargo, abordar el derecho constitucional, reconocer como un derecho constitucional es un tema mucho más reciente. Y las cátedras, es decir, las clases de derecho constitucional y la doctrina o los libros o los autores que abordan este tema de derecho constitucional es un tema mucho más contemporáneo, a comparación con otros derechos como el civil, como el mercantil. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes se van a la lectura, ustedes se van a dar cuenta que cuando habla de México se refiere a cuándo empiezan a hablar en las escuelas de derecho constitucional, cuándo los doctrinarios empiezan a escribir de derecho constitucional. Entonces, cierto es que el derecho constitucional existe o existió desde el Estado mismo, porque lo que busca este derecho es regir a un Estado, a una entidad, ¿no? Todo lo que conforma. Pero a partir de cuándo se empieza a hablar como derecho, o sea, como un derecho constitucional, como esta rama o esta parte que permite a un Estado poder organizar libremente su forma de trabajo, su educación, es decir, todo lo que lo integra, a partir de este derecho constitucional. Y si nos vamos, les repito, a la lectura, es lo que nos señala. En México, a partir de tal fecha, se realizó la primera cátedra. Y tales autores en tales épocas empezaron a escribir acerca del derecho constitucional. Más allá de que sea un derecho que existe mucho antes, ¿no? Formalmente el derecho constitucional, la forma de abordarlo, de estudiarlo, de escribir de él, pues es mucho más reciente a comparación de otros derechos. Tiene levantada la mano Alejandro. Señor Llanito, dígame. Bueno, yo quisiera hablar un poquito de lo que comenta. Creo que el derecho constitucional empieza a lograrse después de quitarle el poder a la Iglesia. Recordemos que en ese sentido, Juárez me parece que fue el que le quita ese poder, entonces como que ya es un poquito más organizado, le dan el poder al Estado y entonces la Iglesia pierde ese poder. Y pues hablábamos de las tierras, ¿verdad? Porque en ese tiempo fue lo de la revolución y entonces comenzamos a darnos cuenta que ya el pueblo como Estado ya empezaba a tener pues esa equidad junto con los que tenían el poder de una manera pues que todo lo que robaban, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Empieza a tener poder de decisión, ¿no? Sí, empieza sí, a poder... ya a puede poder elegir, en normas. este caso ya puede elegir a sus gobernantes, que antes Sí. eran dados, como decíamos antes, ¿verdad? Del dedazo, y Sí. entonces eran las familias las que acaparaban ese poder. Sí, sí, es correcto, es correcto. Aquí lo que es importante que reconozcamos en este tema es que si bien es cierto que el derecho constitucional lo que busca es regular, organizar a un Estado, no menos cierto es que el hablar de estos temas, de este tema de derecho o reconocer esta organización del Estado como un derecho, es algo mucho más contemporáneo que otros derechos. Es algo que se reconoce pues en tiempos posteriores a otros derechos, aun cuando existía, aun cuando había forma de organizarnos. El derecho constitucional no es algo que se abordara como tal, como un derecho que tenemos o que tenía el Estado de poder organizarse libremente, ¿no? Poder determinar o reconocer los derechos de sus ciudadanos a través de un documento. Entonces, estos antecedentes justamente es lo que refieren, ¿no? Nos dicen por ahí, obviamente, que surgen de esta necesidad de lograr la libertad, el federalismo, esos ideales, obviamente de ahí surgen, pero lo que el autor hace énfasis es que aun cuando formalmente el Estado funcionara como tal, la doctrina, la cátedra que existe de esta materia es mucho más reciente, es mucho más contemporánea. Y de ahí, pues bueno, nos enlista autores, nos enlista cátedras, fechas de cátedras, nos enlista a partir de la Constitución, que aun cuando existía, pocos estudios había de la Constitución. Entonces nos hace ahí una serie de referencias
respecto a este avance que ha habido en el estudio del derecho constitucional. Jóvenes, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No. Muy bien, entonces acuérdense de los antecedentes. No es que yo requiera que me digan las fechas, perdón, que me digan las fechas o que me digan los autores. Lo que yo necesito es que comprendamos esto que yo les acabo de decir, ¿no? Cómo surge el derecho constitucional a partir de esas necesidades que nos manifestó Irving o que nos manifestó Jimena, ¿no? Que nos explicaban ahí un poquito de la ideología que se tenía para conformar un Estado, pero este análisis que se hace es partiendo del estudio formal, del análisis formal que se hace de este derecho, que es mucho más reciente. Muy bien, entonces si no tenemos duda, ya reconocimos, culminamos con la evolución histórica y podremos avanzar con lo que es el métodos y metodologías, ¿no? Que sería el siguiente tema. Brenda y Me. Brenda, ¿qué es el método jurídico? ¿No, Brenda? Ok. Daniela. ¿Ah, sí, Brenda? Sí. Ah, ok. Un instrumento, bueno, Ajá. de los instrumentos, Uh-huh. el objetivo que tiene una materia en el derecho. Discúlpame, no te entendí. A ver, otra vez, ¿qué es el método? No, es que no, sí, la verdad no recuerdo. Podría mencionarle sobre el método jurídico puro y el histórico, pero así. Sí, pero el método jurídico es que el método jurídico puro es como una corriente, pero al final habla del método jurídico. ¿Qué es el método jurídico? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el método jurídico? Porque, bueno, tenemos que saber qué es el método jurídico y qué es el método histórico para poder determinar cómo influyen o cómo se utilizan en el derecho constitucional, pero primero debemos saber qué es un método y cuál es uno y cuál es otro, cuál es el jurídico y cuál es el histórico. ¿Quién me ayuda con el método jurídico? ¿Qué es? ¿Qué es un método jurídico? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un método? Vale, ¿qué es un método? Una manera de hacer algo así, y en el jurídico yo entendí que era como la forma de interpretar el derecho, en este caso el derecho constitucional. Por eso es que está la forma histórica y la forma pura, porque son diferentes formas o maneras de interpretarlo. Ok, muy bien, vale. Ya empezó su compañera, está perfecto. Cuando hablamos de un método, ella dice formas de hacer, ¿no? Es un procedimiento, ¿no? Si yo les digo, ¿qué método utilizan para llegar al Estadio Azteca? Ah, pues entonces yo lo que hago es primero, pues ubicar la ruta. ¿Cuál es la ruta más cercana? Ahí voy a ver si me voy a ir en carro, si me voy a ir en metro, si me voy a ir en autobús. Y de ahí ya decidí la ruta, ya decidí la forma de transporte. Bueno, ya después, pues le voy a calcular el tiempo porque tengo que estar a esta hora y entonces me voy a ir por aquí, primero voy a hacer esto y después voy hasta el final llegar al lugar en donde les acabo de decir. ¿Cuál es el método que utilizan para hacer un pastel? Pues yo lo primero que hago es, tengo mis ingredientes, después lo que hago es no sé muy bien cómo hacer pasteles, ¿no? Pero utilizo los huevos, los vierto en un recipiente, le pongo la harina, los mezclo, le pongo, ya tiene, ese es el método. Los pasos, el procedimiento para hacer algo. Ya Vale nos dijo, está perfecto. Ya nos explicó un poquito respecto del método jurídico, ¿no? Que nos dice que se refiere a la interpretación, pues en este caso, pues de normas o de leyes, ¿no? ¿Alguien más que pueda complementar el método jurídico? ¿No? Muy bien. Entonces les voy a dar una definición que nos puede servir para poder ubicar cómo sirve el método jurídico en el derecho constitucional. El método jurídico es un conjunto de procedimientos o una suma de procedimientos. ¿Qué tipo de procedimientos? De procedimientos
lógicos. Ajá. Ah, es una suma de procedimientos lógicos. Pero ¿para qué? Ya quedamos que en el método pues tiene un fin, ¿no? Llegar a un lugar, elaborar un pastel. Es una suma de procedimientos lógicos. ¿Para qué? Para la investigación. Ah, ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? Para la investigación. ¿La investigación de qué? De las causas y los fines del derecho. Eso es el método jurídico. Ajá. Son esas cosas, ese cúmulo de actos que debemos de realizar de manera lógica para poder investigar las causas y los fines del derecho. ¿Sí? Eso es lo que refiere de manera general el método jurídico. Ahora, ¿para qué nos va a servir este método jurídico? Ya quedamos que es una suma de procedimientos lógicos que nos va a servir para investigar las causas y los fines del derecho. Antes de adentrarnos al derecho constitucional, ¿para qué nos sirven estos procedimientos lógicos para investigar las causas y los fines del derecho? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién me dice? Puede servir para lograr metas o propósitos dentro de la sociedad. Ok, ajá. Sí, para lograr metas o propósitos, pero de manera general. Ok, de manera general podría ser, ¿para qué me sirven este cúmulo o esta suma de procedimientos? Bueno, pues para conocer las fuentes, la estructura, los textos, la enseñanza, la difusión, todo esto general, y el señor Yarito nos puso un ejemplo, pero para eso me sirve realizar este procedimiento. Ya será de manera particular pues me va a servir estos procedimientos lógicos para investigar las causas y los fines de derecho, para conocer las fuentes. Ajá. O estos procedimientos me va a servir para conocer las leyes. O me va a servir para comprender cómo se enseña el derecho. ¿Sí me explico? Entonces, de manera general, el método jurídico se refiere a estos procedimientos que vamos a realizar de manera lógica para investigar causas y fines del derecho que me van a permitir conocer el derecho en sí, que me van a permitir conocer sus normas, su doctrina, sus técnicas, sus leyes, sus procedimientos. Ajá, este método me va a permitir conocer esas áreas o esas partes del derecho. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Muy bien, entonces ya tenemos Gracias, ya tenemos lo que es el método jurídico, ya tenemos para qué nos sirve el método jurídico. Ahora vamos con el más fácil, Claudia Erika. Claudia, ¿qué es el método histórico? Es el que se ejercita conforme a los principios históricos. Ok, Claudia, pero si yo te digo, Claudia, yo necesito, por favor, que para el día de mañana me integres qué es el derecho constitucional partiendo únicamente del método histórico. Tú me vas a explicar a mí, Claudia, qué es el derecho constitucional utilizando el método histórico. ¿Cómo lo harías, Claudia? Utilizando el método histórico. Ay, maestra, mi cerebro todavía no carbura, perdón. ¿Todavía está a punto de arrancar? Ok, a ver, Melanie. Melanie, después me ayuda Daniela y después me ayuda Irving. A ver, Melanie, dime, ¿qué sería el método histórico? Pues el método histórico es todo aquello que conocemos a través de lo que ya pasó, ¿no? O sea, de lo que ya sucedió. Entonces, si usted me dice que le explique qué es el derecho constitucional con el método histórico, pues le diría como al principio de la clase, las fechas que empezaron, cómo nació, qué hicieron en ese tiempo a lo mejor las personas cuando llegó, porque estamos hablando de historia, lo que ya quedó registrado, ¿no? Perfecto. Sí, se refiere a los acontecimientos o a los hechos ocurridos en el pasado.
Esa es la historia. Alguien más me iba a ayudar, pero bajó la manita. No sé si quieran seguir participando. Irving igual ya la bajó. Sí, profe. Bueno, yo les quería mencionar que, pues como lo decían, son las técnicas, los métodos, el procedimiento por el cual se busca de los antecedentes. Ajá. Por ejemplo, cuando se realiza una investigación, la buscamos en libros que son antecedentes históricos para poder corroborar a lo mejor lo que estamos plasmando, que ahorita sería en el derecho. Ajá, perfecto. Muy bien. Irving, ¿quisieras aportar algo más o al final la idea era como relacionada con la que mencionaron tus compañeras? Sí, era relacionada. Ok, perfecto. Entonces, el método histórico, igual hablamos de un método, entonces es un procedimiento, ¿no? Ya creo que eso ya quedó claro. Entonces es un procedimiento igual de investigación. Ah, pero aquí, ¿qué va a investigar? Pues hechos pasados o acontecimientos pasados. ¿Para qué los va a estudiar? Bueno, para posteriormente formular alguna idea, alguna teoría, hacer la explicación. Entonces, el método histórico lo que hace es analizar los hechos anteriores, los hechos o los acontecimientos que pasaron antes para poder determinar cómo estamos ahora. La situación en la que nos encontramos hoy atendiendo a lo que vivimos en el pasado. Ese es el método histórico. Es un procedimiento que nos va a permitir investigar a partir de hechos pasados, poder generar una teoría, poder generar una doctrina ahorita para poder determinar algo, para poder concluir por qué nos encontramos ahorita en esta situación particular y generar alguna idea, algún postulado. Justamente ese es el método histórico. Señor Alejandro. ¿Se podría decir que es para perfeccionar esas ideas y aterrizarlas y que dentro de la sociedad se encamine de una mejor forma? Pues es que depende la finalidad de la investigación. A veces nada más es como hacer una comparación y lo único que hacen es comparar lo que en algún momento fue en un país y en México, por ejemplo, ¿no? En algún momento de la historia hacen un análisis de cómo en Francia ocurrió y cómo ocurrió en México y la idea de ese estudio es solamente hacer una comparación sin llegar a una conclusión o a determinar si uno es mejor que otro, simplemente hace la comparación. Y entonces el método histórico a lo que se limita es a partir de acontecimientos o de hechos anteriores de esa investigación, pues posteriormente formular alguna idea, formular alguna teoría, algún postulado, alguna doctrina. ¿En qué sentido? Pues dependerá del sentido de la investigación, ¿no? Pero el método histórico lo que hace es analizar acontecimientos pasados, lo que me van a permitir generar ahorita alguna postura sobre esos hechos que yo analicé con antelación. ¿Sí está claro el método histórico? Sí, claro. Muy bien. Entonces ya tenemos método jurídico, ya tenemos método histórico. Ahora, jóvenes, ¿qué relación tiene el método jurídico, que habla de manera particular el método jurídico puro, que es una teoría de Kelsen? ¿Qué relación tiene el método jurídico y el método histórico con el derecho constitucional? O este autor, ¿cómo aborda esa relación de ambos métodos? ¿Quién me dice? Bueno, vamos a preguntarle a Luz. Luz Aide. Luz, ¿qué relación tiene justamente estos métodos, el método jurídico y el método histórico, en el derecho constitucional? ¿Me escucha? ¿Sí? Pues que ambos, por ejemplo, tienen como que su evolución, se va dando a través de una evolución para llegar al acontecimiento más importante, por así decirlo, y tener como una teoría. A ver, Luz, pero mucho más concreto, ¿qué sería? ¿Qué relación tiene el método? Que sería tener una evolución con la finalidad de poder ir mejorando su avance, bueno, dentro de la Constitución. Ok, entonces vamos con la primera parte que nos menciona Luz. La primera es
poder definir el derecho constitucional a través del proceso histórico, ¿no? Lo que yo les decía hace ratito. Una cosa es que existiera el Estado, la conformación, la organización, y otra cosa es que se reconociera como un derecho constitucional, que se estudió de manera mucho más contemporánea. Entonces esa sería la primera relación, ¿cierto? Con el método histórico, decir, bueno, vamos a poder definir el derecho constitucional. Para poderlo definir, pues necesitamos conocer este proceso histórico, pues que me permita determinar qué es el derecho constitucional. Aquí nos queda claro esta primera parte. Y ahora, ¿cómo sería con el método jurídico? Ya quedó la primera. Perfecto, Luz, nos explicó bien, pero nada más se quedó en la parte del método histórico. Conocer, definir el derecho constitucional a partir del estudio o del estudio del proceso histórico del derecho constitucional. Eso nos permite definirlo a partir de estudiar esos antecedentes. Entonces sí lo podemos definir. Muy bien. Pero, ¿y el método jurídico? Sería para ver como las causas y los fines que persigue el derecho constitucional. Perfecto, muy bien. Porque hay que definirlo, pero también hay que saber para qué nos sirve. ¿Y de dónde vamos a sacar? Pues del método jurídico para poder determinar las causas, los fines del derecho constitucional. Muy bien. ¿Quién me comentó? Yo, no. Claudia. Claudia, ya empezó a trabajar tu mente. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces esa justamente es la relación. Por un lado, conocer qué es a partir de los acontecimientos que dan origen a un hecho, ¿cuál sería? El derecho constitucional. Eso por un lado, poder conocerlo a través de estos procesos históricos. Y la otra parte, pues, es poder comprender lo que es el derecho constitucional, cuáles son sus causas, cuáles son sus fines, para qué nos sirve el derecho constitucional. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del método jurídico. Perfecto. Ahora sí, ¿a todos nos quedó así de claro? Muy bien. Ahora nos vamos con la otra parte que nos hablaba Vale hace un ratito respecto a la interpretación. A interpretar el derecho constitucional. Y obviamente también se emplea tanto el método histórico en esta interpretación, ¿no? Estos métodos, el histórico y el jurídico, pues nos permiten interpretar los contenidos del derecho constitucional, ¿no? Nos permite poder comprender lo que el derecho constitucional pretende regular. Y para poder conocer ese contenido, lo hacemos a través de la interpretación, y en esa interpretación también utilizamos los métodos, ¿vale? Nos los explicaba hace un ratito, ¿no? Tenemos el derecho constitucional, y el derecho constitucional, pues el sustento de ese derecho o la base de esa organización, de ese Estado, pues es un documento que es una constitución. Pero para poder entenderla, para poder aplicarla incluso, pues debemos de saber a qué se refiere, ¿no? Debemos de poder interpretar lo que ese documento quiere regular o quiere establecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues justamente a través de estos métodos, ¿no? A través de estos procesos históricos o a través de estos procesos para conocer origen o causa y fin. O utilizamos estos métodos en esta interpretación. Y la interpretación pues se refiere a poder, tengo el documento, ahora, ¿qué dice? ¿Cómo lo entiendo? ¿En qué sentido lo entiendo? ¿Cómo lo vamos a comprender? A través de métodos. Y de manera particular utilizando estos dos que acabamos de ver, que es el método histórico y el método jurídico. El método histórico y el método jurídico. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Segurísimos? Muy bien, entonces ya abordamos la primera parte de la temática. Me parece que entonces ya tenemos claro cómo surge, un poquito de los métodos que se utilizan en este derecho. Ahora vamos a avanzar con propiamente la
constitución, ya no el derecho constitucional, sino la Constitución que, como les explicaba, es la base sí, el elemento que permite organizar a un Estado. Ajá. Osvaldo Alfonso, ¿qué es una Constitución? Sería el conjunto de textos que determina derechos y obligaciones dentro de una sociedad. Ok, muy bien, Osvaldo, ya nos dijiste una cosa, o una parte de la Constitución. Es un documento que determina derechos y obligaciones al interior de un Estado, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué más? Ya les habíamos dicho, ¿qué más? Aparte de establecer derechos y obligaciones, América. Se puede decir que una constitución es el ordenamiento jurídico donde se establecen las normas para, que establecen la organización del Estado y asimismo los derechos y obligaciones de las personas. Muy bien, Monse. Pau. También ahí se puede recalcar la supremacía que tiene este documento, que pues es una ley que está por encima de todas, ¿no? Y que rigen pues una sociedad. Muy bien, Pau, muchas gracias. Me parece que ya les quedó muy claro qué es la Constitución, solamente que hay que recordar, en la lectura, tal vez su compañero Osvaldo nos mencionaba al inicio solo una parte, porque en la lectura hace como una división de la Constitución, ¿no? Nos dice al principio o en un inicio, cuando se empieza a hablar de una Constitución, se refiere a este ordenamiento fundamental y supremo, como mencionaba Pau hace un ratito, en lo que este documento lo que hace es organizar el Estado, ¿no? Eso es como que así inicia la percepción o la idea de una constitución. Sin embargo, en constituciones mucho más contemporáneas, ya vemos que siguen hablando de un ordenamiento fundamental y que este ordenamiento es supremo, en donde en ese documento van a estar plasmados o proclamados los fines del Estado, que van a establecer las normas básicas de convivencia en las que se van a llevar a cabo este poder público, pero también ya nos habla de que considera una estructura total, con aspectos socioeconómicos, culturales, humanos, ¿no? Que son conceptos mucho más contemporáneos de la Constitución. Entonces, tener claro que este documento lo podemos definir o se puede considerar no solo como la organización de un Estado. Sí, es claro que lo que hace es organizar, pero también lo que hace es establecer las normas básicas. Ajá, las normas básicas a las que debemos ajustarnos todos, tanto quien detenta el poder como quienes estamos subordinados. Entonces, esa constitución que se considera en un inicio, contemporáneamente pues se va adecuando a las necesidades sociales y ya empiezan a considerar aspectos socioeconómicos, aspectos culturales, aspectos humanos, para que esas normas pues cada vez se ajusten más a esas necesidades que tiene la sociedad. Y ese es el concepto de una constitución. ¿Sí está claro? La constitución. Entonces ya dimos el concepto de constitución, ¿no? En un inicio es un ordenamiento fundamental y supremo en el que se proclaman los fines del Estado y en el cual también se van a establecer las normas básicas a las que se ajusta este poder público. Pero ya contemporáneamente, aparte de considerar esos elementos, también integra las cuestiones o los ámbitos socioeconómicos, culturales, humanos. Unas constituciones mucho más contemporáneas. Entonces, ya tenemos qué es la constitución. Alma Vanessa, ¿cuáles son los dos objetivos primordiales de una constitución? Pues de lo que estuve interpretando, los dos puntos más esenciales es la protección de las personas, que son los derechos y las obligaciones, ¿no?
Esa sería. Ok, Alma. Katia. Bueno, en la lectura menciona que son dos, el político y el social. En el primero es organizar políticamente al Estado mediante el establecimiento de su forma y de su régimen de gobierno. Y el segundo sería señalarle sus metas en los diferentes aspectos vitales de su elemento humano, que es el pueblo o nación. Muy bien, muy bien. Chicos, tengo una llamada de dirección. ¿Me dan un segundito? Una disculpa. Sí. Hay una disculpa, una disculpa, chicos. Es que, bueno, ya saben que hoy hay toma de pruebas aquí en el Centro Universitario de Pruebas Rápidas y ya tenemos gente aquí afuera y me estaban haciendo algunas consultas. Una disculpa. Entonces, nos quedamos en los dos objetivos, ¿verdad? De la Constitución. Y bueno, ciertamente son los que mencionaba Katia, son dos, que es la primera, pues es organizar propiamente el Estado, que es una cuestión política, y la otra es una cuestión social, que se habla de las metas del elemento humano, ¿no? Y en ese sentido, pues hablamos de que tenemos, por un lado, una constitución política y por el otro, una constitución social. Y esos son los dos objetivos primordiales de la Constitución. Les reitero, organizar, pero también considerar el elemento humano, que ¿cómo lo reconoce? Pues donde se establecen, más bien donde se reconocen los derechos humanos, esa parte es una constitución, doctrinalmente una constitución social, y la que reconoce o la que establece la estructura política del Estado, pues habla de una constitución doctrinalmente política. Y esos son los dos objetivos primordiales de la Constitución. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes tienen la facultad de crear esta Constitución?
¿Quién tiene? ¿Quién lo puede hacer? Los constituyentes. Exacto, el poder constituyente. Muy bien, perfecto. Se crea un poder determinado que va a tener la facultad de crear esta constitución. Muy bien. ¿Nos queda claro este punto también? Es decir, tengo el Estado, pero no cualquier órgano, no, pero no cualquier ente del Estado puede crear una constitución. Se debe de conformar un ente particular que es un poder constituyente, un órgano constituyente que es el que va a generar o el que va a crear este documento. Muy bien. La siguiente parte sería lo relacionado con la supremacía. Si bien es cierto, jóvenes, en materia de derechos humanos, pues ya se abordan otras normas u otros ordenamientos, otras disposiciones que se pueden considerar incluso por encima de la Constitución como algún tratado, si es que este tratado beneficia a la persona. O sea, quiero que tengamos claro como el contexto, ¿no? Porque después, para que no les genere confusiones, ¿no? Cuando este autor habla de este tema de supremacía constitucional, lo hacen en este contexto histórico de lo que significa una constitución en un estado. Pues obviamente es suprema porque este documento permite organizar el estado y reconocer los derechos de quienes integran el estado, y pues de ahí parten legislaciones o leyes secundarias. Es por eso que se considera la supremacía, ¿no? Pero sí, quiero que nos quede claro que este autor está hablando de un contexto del surgimiento del derecho constitucional y de manera particular de la Constitución. Entonces ya más o menos les dije qué es la supremacía constitucional. Joali, ¿qué es la supremacía constitucional? Aparte de que es como superior, ¿no? Una ley superior, eso viene el término supremo. Pero, ¿en qué consiste esta supremacía constitucional, Joali? ¿No, Joali? María Fernanda. María Fernanda, ¿en qué consiste esta supremacía constitucional? Sí, dice que es el presupuesto de control de la regularidad de la Constitución y a su vez es la pieza clave de la jerarquía normativa en muchos sistemas jurídicos modernos. A ver, Joali, ¿otra vez? No, yo soy Alba. Ay, perdóname, Alba, perdóname, pensé que sí había sido Joali. Ok, Alba, a ver, de nueva cuenta, ¿qué es esta supremacía? Es el presupuesto de control de la regularidad constitucional. El control constitucional, muy bien. Ok, Alba, pero ¿por qué esta supremacía habla de un control constitucional? ¿Por qué? Pues, yo creo que... es que ¿cómo se le explico? Es que el tema de control constitucional es un poquito, lo vamos a ver en la segunda parte, en su segundo parcial, un poquito del control constitucional. Y tiene que ver un poquito con la supremacía. El control constitucional es cuando de la Constitución devienen otros ordenamientos. No quisiera ahorita adentrarme a ese tema porque es un poquito complejo y sí lo tenemos que leer previamente, pues para poder comprenderlo. Pero se refiere a este control que tiene la Constitución sobre otros ordenamientos, ¿sale? Irving. La supremacía constitucional menciona o refiere Kelsen que la Constitución, los tratados internacionales firmado por el presidente y aprobado por el Senado, serán las leyes máximas de un Estado. Ok, es correcto. Es la ley máxima, eso se refiere a la supremacía. ¿Vale? Una participación, ¿puedo? Bueno, si quiere que hable mi compañera. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono? Claro que sí. ¿Quién quiere participar? María Guadalupe. Hola, María Guadalupe. Sí, claro, dime.
Yo vi que esto que refiere mi compañero Irving consta en el artículo 133. A la letra dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado será la ley suprema de toda la Unión. Eso es todo. Perfecto, es correcto. El fundamento está en el artículo 133 constitucional y en la reforma del 16 habla de las leyes del Congreso y después nos refiere a los tratados. Ajá. Efectivamente es el artículo 133, hay que revisar la reforma, de manera particular la del 2016, la del 29 de enero, y esta reforma incluye o refiere respecto a los tratados. Ajá. Y justamente es que estas leyes, pues que se consideran federales por el órgano que le emite, pues son una ley suprema, una ley superior, y de ellas emanarán las que regulen, ¿no? Generalmente en la Constitución habla o reconoce el derecho o señala la estructura, pero no la regula, ¿cierto? O sea, habla de un acto y está contenido en la Constitución, pero imagínense qué complicado sería que aparte de contenerlo lo tuviera que explicar. Entonces surge una ley secundaria para poder dar paso a la explicación de ese tema como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud. Es decir, la Constitución lo reconoce, pero hay leyes que explican en qué consiste ese derecho del trabajo o que explican en qué consiste ese derecho a la salud. Y esas serán secundarias y por encima de esas leyes o esas leyes serán superiores. Estas leyes generadas por estos poderes por este poder federal. ¿Sí está claro? ¿Sí, jóvenes? Sí. O sea, por ejemplo, en el caso de la ley de salud, como menciona, sale la ley del Seguro Social en el trabajo, la ley federal del trabajo, como dicen, ¿no? Sí, es correcto. Públicos, los códigos o códigos o leyes que emanen de esa misma, ¿no? Para dar la explicación concreta de cada que emane de la Constitución. Sí, es correcto, porque imagínense qué complicado sería, imagínense cómo sería la Constitución. Al final la función ya lo vimos, es organizar y la parte social con este reconocimiento de derechos, ¿no? Pero qué complicado sería tener que explicarlo. Entonces lo que hace es, esa es la ley suprema, esa es la ley superior, sin embargo surgirán leyes secundarias que permitan regular de manera expresa lo contenido en la Constitución. El ejemplo que se me vino de momento a la mente pues es el trabajo, ¿no? Que es un derecho protegido en la Constitución. Pero ¿cómo se regula? A través de una ley secundaria que sería la ley federal del trabajo, o en materia de salud, o en materia de educación, en materia de propiedad, ¿no? Hay leyes que devienen de esta Constitución, pero que el sustento de esa ley secundaria será la Constitución. ¿Sí está claro? Muy bien. Como parte del tema de la supremacía, el autor nos habla de dos conceptos, uno que atiende a la soberanía y otro que atiende a la autonomía. Adrián Chamorro. Adrián, ¿qué es la soberanía? Pues a lo que yo entendí, la soberanía constitucional es como esa independencia que tenemos de nuestra norma fundamental, que es la Constitución, en comparación a las demás. O sea, por ejemplo, la de Estados Unidos, a la de Francia, y que ninguna de todas estas, bueno, o sea, fuera de nuestra norma fundamental, puedan tomar decisiones de la nuestra. Muy bien, Adrián, es correcto. La soberanía es la facultad absoluta de autodeterminarse. Es la facultad que tiene el Estado de autodeterminarse. ¿Cómo? Pues mediante la expedición de esta Constitución. Eso atiende la soberanía, ¿no? Y que ningún otro Estado va a intervenir en las decisiones que se tomen en aquella nación. Perfecto, muy bien. Gracias, Adrián. Dulce María. Dulce María, ¿qué es la autonomía?
la verdad no sabría. Casi no te escuchamos, Dulce. Te escuchas así muy, muy, muy bajito. Bueno, imagino, bueno, perdón, más bien, como yo lo entendí, creo que es pues en sí la autonomía que tiene la Constitución. Pero ¿qué es? ¿Qué es cuando hablamos del término, de la palabra autonomía? ¿Qué es la autonomía? Pues me imagino que es como por sí sola toda la funcionalidad que tiene. Porque no, bueno, según yo no toma de parte de otra, de algo más para funcionar. Ok, ya vamos acercándonos a la autonomía. Joali y después Alejandro. Gracias. Joali. Bueno, la autonomía es la como facultad de ¿sí me escucha? Sí te escuchamos. Ay, ya se me olvidó. La autonomía. Sí, es como la facultad de, o sea, que uno tiene como de, ay, Dios mío. Sí, es una facultad. Para empresario, tienes toda la razón, es una facultad. ¿Facultad de qué? De como de poner su propia ley. O de perfecto. darse su propia ley. Y sobre la que tiene cada uno de los estados de la federación. Perfecto, Yali. Perfecto. Al final encontraste el concepto. Muy bien, eso es. La autonomía sí es una facultad, es correcto, pero es una como es habla de una autonomía, de una que se habla de una sola persona, entonces es la facultad restringida, es decir, es una facultad que tengo solo yo Estado de dar mi propia ley. Esa es la autonomía. ¿Sí? Es la facultad restringida de dar su propia ley y esta facultad la posee cada Estado. Es la facultad restringida que yo Estado tengo de crear, de generar mi propia ley. Esa es la autonomía. ¿Sí está claro? Una cosa es la supremacía, otra cosa es la soberanía y otra cosa es la autonomía. Distinguimos los tres elementos que les acabo de y que obviamente vienen de la Constitución, ¿no? Porque las reconoce. ¿Sí está claro supremacía, soberanía y autonomía? Muy bien, perfecto. Sí. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, de la autonomía, ¿se podría decir que las leyes secundarias también tienen autonomía? Es que la autonomía se refiere a la ley, sí, a la creación de una ley, porque al final, ¿quién genera la ley? El Estado, cualquiera, federal, local, la genera el propio Estado, tiene un órgano que expresamente tiene la facultad de generar leyes. ¿Quién? El legislativo. Lo hace de manera autónoma, independientemente de la ley que se trate, local o federal. Esta autonomía es la facultad que tiene cada Estado o el Estado de generar sus leyes. ¿A qué atiendes? ¿O ustedes se imaginan por qué se da esta autonomía? ¿O por qué tendría que ser de manera autónoma? Porque cada estado tiene diferentes necesidades. Exacto, Valeria, ¿verdad? Exacto. Ay, perdón, exacto. Cada estado tiene sus necesidades, su tipo de población, su economía, su cultura. Entonces, imagínense si cada estado no tiene la facultad de generar su norma. Cada estado lo tiene, independientemente de que sea una ley primaria o secundaria. La ley es generada por cada estado y la crea atendiendo a las necesidades. Entonces, esta autonomía se refiere a esta facultad que tengo yo, Estado, de generar mis leyes. ¿Por qué necesito esta autonomía? Porque mi sociedad es distinta a la de otra nación, a la de otro Estado. Entonces, no podemos regularnos o no podemos regirnos de la misma manera. No podemos tener una estructura similar si las condiciones políticas, geográficas, culturales son distintas. No podemos organizarnos
o determinar nuestra convivencia de la misma manera. Entonces, a eso atiende la autonomía. Pero les repito, se refiere de manera general a esa facultad que tengo de manera restringida yo, Estado, de generar mis propias leyes, independientemente del tipo de ley que se trate. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Perfecto. Sí. No, al contrario, al contrario. Muy bien, entonces aquí ya hablamos de estos elementos: supremacía, soberanía y autonomía. La siguiente parte ya sería propiamente de las partes de la Constitución y de las especies de Constitución. El autor nos vuelve a hacer referencia sobre los conceptos, nos habla de una Constitución en sentido material y de una Constitución en sentido formal. ¿Podemos distinguir una de la otra? ¿Cuál sería una Constitución en sentido formal y cuál sería en sentido material? Acuérdense que estamos hablando de manera doctrinaria, ¿sí? Es decir, los autores hacen una división o una clasificación de la Constitución y nos dice que está la Constitución en sentido material, pero también está en sentido formal. ¿Cuál sería en sentido material? Está muy... ¿Mandé? Con las costumbres, la material. Cuando se escribe o cuando está ya plasmada en un documento. ¿Esa qué será? La material. ¿Y por qué es material, señora? Es correcto, pero ¿por qué es material? Porque ya está definida y ya se puede ser aplicada en una sociedad. ¿Y qué se necesita para ser aplicada, señor Llanito? Para que usted la valide. ¿Qué se necesita? Para que usted diga, sí, la voy a cumplir. O sea, el documento, que en este caso son las leyes o los artículos que forman esa Constitución. Es correcto, pero nos falta... formal. Pero ¿por qué? Yo les pregunto. Si tiene que tener validez. Exacto, ¿y qué le da la validez? Tiene que tener validez y que esté vigente en el momento que se aplique. Muy bien, señor Llanito. A ver, Irving, ¿qué le da validez? Que sea aprobada por la Suprema Corte los decretos de la Nación. Exacto, que tiene un procedimiento formal. Nuestra Constitución dice que qué poder es el que tiene la facultad para crear leyes. No cualquiera las puede crear. ¿Qué le da validez? Que esa ley es generada por el Poder Legislativo y que se siguió el proceso que señala la propia ley y que al final fue aprobada y al final se ordenó la publicación y el cumplimiento de esa norma. Eso es lo que le da validez. Ese es el sentido formal. Ciertamente es correcto, es lo que está plasmado. Ese es el sentido material. Lo que está, los principios, las normas que están plasmadas en una norma. Sin embargo, el sentido formal atiende a que esa norma está plasmada ahí porque es válida. Pero ¿por qué es válida? Porque fue creada bajo los lineamientos establecidos en nuestra propia ley para crear y aplicar una ley. Es decir, no cualquier cosa es ley, lo diga quien lo diga. Podrá ser jurisprudencia, podrá ser doctrina, pero no será ley, porque nuestra Constitución señala el procedimiento para crear leyes, nos dice qué órgano y cómo se crea, nos marca todo un procedimiento. Si esa norma lo cumplió, pues entonces está plasmada, está aquí en la Constitución Política, está en el Código Civil del Estado de México, está en el Código de Procedimientos, está en la... esa es la formalidad, esa es la Constitución en sentido formal. Es formal porque está escrito, pero para estar escrito pues necesita, aunque suene redundante, necesita la formalidad de una ley. Podría el presidente emitir una opinión, pero no es ley, porque hay un procedimiento para crear una ley. Él la podrá proponer, bueno, claro que sí, pero tendrá que seguirse el procedimiento, ¿sí me explico? Y eso es lo que le da la formalidad. Está plasmado, sí, físicamente el librito que ustedes ven, sí, eso es en la Constitución en sentido formal. Pero ¿qué le da la formalidad? Pues justamente que siguió un procedimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué será en sentido material? Ya tenemos el sentido formal, que atiende la formalidad que se requiere para que sea considerada Constitución. ¿No? Ya veíamos que había un poder facultado expresamente para hacer esta Constitución.
que hay un procedimiento para hacerla y eso es lo que le da la formalidad, ¿no? Ustedes siguen esa ley porque esa ley es formal, porque ustedes la conocen como válida. ¿Por qué? Porque la emitió el Estado cumpliendo todos los requisitos para hacerlo, ¿va? Esa es la formalidad. Pero ¿cómo sería material? Es cuando ya es real, cuando está aplicada en la misma sociedad. O sea, digamos que efectivamente ese decreto, esa formalidad que le dieron, ya se está aplicando o está sucediendo dentro de la sociedad. Muy bien, señor Alejandro, es la aplicación. Está la norma en sentido formal. ¿Cuándo se lleva a cabo? Cuando yo caigo en el supuesto de, ¿no? Cuando se aplica esa norma para mí. Ahí está, pero materialmente es cuando es mi actuar se adecua a ese acto que está en la ley y entonces será materialmente posible hacerlo, hacer válido ese derecho. ¿Sí? ¿Sí está claro? La formalidad atiende estos requisitos que vienen en las propias leyes, ¿no? Esa es la formalidad, esa es la Constitución en sentido formal. Ah, bueno, es formal, ¿por qué? Porque fue creado por un órgano expresamente para crear una Constitución, que se creó solamente por el órgano, sino siguiendo los procedimientos, y eso le da valor. Yo reconozco a ese Estado, yo reconozco que lo hizo siguiendo estas normas, entonces reconozco el contenido, esa es la formalidad. Pero en sentido material es cuando esa Constitución se me aplica, cuando se me reconoce mi derecho a la educación. En el momento en que se hace material, en el que se aplica esa norma, esa será en sentido, la Constitución en sentido material. ¿Sí está claro? ¿No tenemos dudas? ¿Segurísimo? Entonces, me parece ya en que está muy concreto, claro. perdón. Sí. Entonces, ya en concreto, lo formal es lo que ya es la forma y el procedimiento que debemos de realizar para poder ordenar esa realidad o la parte material que está sucediendo dentro de la sociedad. Sí, sí, en sentido formal se refiere, es que no quisiera definirlo con la misma palabra, ¿no? Se refiere a la forma, la Constitución en sentido formal se requiere aquella forma que le da validez a la Constitución. Y con la forma no me refiero a que sea un libro o que sea cuadrado, no. Se refiere a los elementos que permiten la creación de una Constitución. El Estado señala bajo qué circunstancias se puede crear una Constitución, quién la puede crear y qué se debe de seguir para crearla. Ah, bueno, si la Constitución cumple esos requisitos, eso es el sentido formal de la Constitución. Y el sentido material va más a la aplicación de esta Constitución. Ah, reconoce este derecho, me lo reconoce a mí, me lo está aplicando a mí, ese es el sentido material. ¿Sí está claro? Muy bien, perfecto. Pensé que esto nos iba a costar, este tema en particular, un poquito más de trabajo. Pero bueno, ya lo analizamos bien. Por último, chicos, vamos bien de tiempo, quisiera revisar las especies de constitución. Pero yo, de manera particular, jóvenes, les voy a pedir que abordemos dos clasificaciones en las especies de constitución. Y ahí es donde va una pregunta. Vamos a trabajar con dos especies. Con las especies de constitución atendiendo a dos autores. Uno es la de Jorge Carpizo y otra es la de Bourgois. Ajá. Cuando hablamos de especies, estamos hablando de tipos doctrinales, es decir, cómo un autor define o clasifica a las constituciones. Uno es Jorge Carpizo y el otro es Bourgois. ¿Las tienen? ¿Las tendrán ahí a la mano? ¿No? Perfecto. Vamos a hacer una actividad con estos temas y con esto vamos a cerrar la actividad del día de hoy. Antes de desconectarnos, yo les voy a dar las clasificaciones y ustedes velozmente las van a buscar y las van a subir a una actividad que se va a aperturar en su equipo de Teams. Ajá, ahorita aquí estamos conectados, ahí la van a subir. Es muy sencillito. Son dos clasificaciones. Estas especies de constitución, jóvenes,
Es una clasificación, les reitero, que hacen dos autores de cómo ven la Constitución, atendiendo a cómo regulan es el tipo de Constitución que sería. La de Carpizo se divide en 4. Son constituciones, y chicos, esta es pregunta de examen, así que tienen que buscar bien esos temas. Son 4. De Jorge Carpizo es la democrática, la Constitución democrática, la Constitución cuasidemocrática, la de democracia popular y la no democrática. Son 4, chicos, de Jorge Carpizo. Constituciones democráticas, cuasidemocráticas, de democracia popular o no democrática. Esa es una. Y la de Burgoa son muy sencillita porque son 2 nada más. La primera es real, ontológica, social y deontológica. Es una sola, así la divide. Constitución real, ontológica, social y deontológica. Constitución real, ontológica, social y deontológica. Esa es una, y la segunda sería la Constitución jurídico-positiva. Es así, son 2 de Burgoa. La primera, Constitución real, ontológica, social y deontológica, y la segunda, jurídico-positiva. ¿Está claro? Jóvenes, más o menos van a tener 40 minutos, muchísimo tiempo. ¿Qué van a hacer? Buscar así rápido cuáles son democráticas, pues democráticas, democrática, popular y no democrática, ¿ya? La siguiente, real, ontológica, social y deontológica y jurídico-positiva. Así en una hojita, yo ya vi que María Guadalupe tenía unas hojitas a la mano, entonces en una hojita me van a poner de Jorge Carpizo, democrática es esto, 2, 3 palabras, no necesito que me hagan un tratado. ¿Qué es ¿Por qué es democrática? ¿Por qué es cuasi democrática? ¿Por qué es de democracia popular? ¿Por qué es no democrática? Ya terminamos, nos vamos con la siguiente. ¿Por qué es real, ontológica, social y deontológica? 2, 3 palabras o un par de renglones. ¿Y por qué es jurídico-positiva? Terminan, le toman una foto, la suben a la plataforma. Esta me la van a subir en Teams, por favor, para concluir la asistencia del día de hoy. Ahorita, si me lo permiten, antes de que se desconecten, voy a imprimir, voy a descargar su lista de asistencia. No se me desconecten antes, ya está descargando. ¿Y cómo vamos a terminar con la asistencia del día de hoy? Haciéndome a mano estas, es a mano, nada más arriba le ponen su nombre, María Guadalupe González Bailón, Derecho Constitucional, la clasificación de Jorge Carpizo, la explico rápidamente, la clasificación de Burgoa, la explico, le toman una foto y la cargan a Teams. ¿Está claro? ¿Alguien tiene algún problema con ello? Muy bien. Perdón, solamente sacamos la foto y la cargamos para que, ¿sí? Y la suben a Teams. Es correcto, lo hacen rapidito a mano en una hojita reciclada, blanca, de cuaderno, como sea. Nada más que, por favor, que la letra sea, que la pueda yo leer, que sea legible, y le toman una foto, igual que se vea bien. Si necesitan tomar 2, le salió hojita y media, que no lo creo, pero bueno, escriben muy grande, me toman las fotos que se vean claritas y las suben a Teams. La actividad se va a cerrar a las 9. Jóvenes, por favor, súbanla antes de las 9, 1, 2, 5 minutitos antes porque se cierra y ya no la pueden subir. ¿Está claro? Se va a activar ahorita, nosotros, bueno, cuelgo la sesión y la voy a activar para que la puedan subir. Va a ser en el canal general, aquí donde estamos teniendo la sesión, ahí se va a activar la actividad. ¿Está claro? Hablen ahora. Entonces no subimos nada, ¿verdad?